Hey, muy buenos a todos, chavales, soy Bizplay y hoy estamos de nuevo de vuelta con el canal tras una inactividad bastante larga. Y hoy estamos de vuelta con el análisis del Huawei Mate 9, un terminal que tras el parón de la gama alta, tras que saliese el iPhone 7 y que el Samsung Galaxy Note se retirase por problemas de explosión, pues vuelve a esta gama media alta Huawei, como siempre con su gama Mate, una gama muy interesante que planta cara a los tops de las demás compañías. Pues hoy vamos a ver qué nos depara este Mate. Como siempre comienzo por el diseño, y es que claramente nos encontramos con las líneas típicas de diseño de Huawei. Nos recuerda mucho a sus hermanos y otras gamas como la gama P en su versión P8 o en la versión P9. Y en cuanto a dimensiones tenemos 15,6 centímetros de altura, 7,8 de anchura, 7,9 milímetros de grosor, y hace que el terminal sea bastante grande. Pero también debemos considerar que alberga 5,9 pulgadas de panel, lo cual dentro de, si lo contextualizamos con su panel, tampoco lo hace tan grande. Dentro de los phablets es relativamente, contenido. Su peso final es de 190 gramos, algo bastante normalito. Y todo ello en construcción metálica, donde predomina, como ya es habitual, las aleaciones de aluminio 7000 que vimos en el S7 y en otros terminales. Podemos adquirir varios acabados como el Space Gris, el Moonlight Silver, el Mocha Brown, el Champagne Gold, el negro mate típico de Huawei, aunque algunos solo se encuentran para ciertas configuraciones en cuanto a RAM y almacenamiento. Tiene un cristal con la típica curvatura 2,5D que aumenta la ergonomía del terminal, y en su frontera encontramos el logo de Huawei. En la parte superior de este frontal, el altavoz, un sensor y la cámara de selfie. Cabe destacar un gran aprovechamiento de los marcos de Huawei, algo que cada vez hacen mejor. Y eso sí, tiene algo de líneas negras, aunque estéticamente es un gran terminal. El lateral derecho para el control de volumen y el bloqueo-desbloqueo del terminal, y en el lateral izquierdo varias plataformas y ranuras para la tarjeta nano SIM y SIM, que nos permiten también aumentar la memoria y la capacidad del terminal. La parte superior está ocupada por el jack de 3,5 para los auriculares y una pequeña sorpresa que cada vez se está perdiendo más, que es el puerto infrarrojos. En la parte inferior tiene el micrófono y altavoces y el puerto USB, en este caso USB tipo C, el nuevo estándar de esta generación, ya sabéis, para la carga del terminal y la transmisión rápida de archivos. En la parte trasera tiene el logo de Huawei grabado, lector de huellas circular, doble cámara con posicionamiento vertical de Leica, que ya pasaremos a comentar. También tiene el flash LED de doble tono, de doble tonalidad, ya sabéis, el típico, y un sensor láser autofocus. Solo también en el apartado de diseño, solo cabe decir que el terminal es de construcción unibody, así que no podemos extraer la batería. En cuanto a hardware, estamos ante un terminal que no trae la clásica configuración de Qualcomm o de MediaTek. En este caso, como suele ser habitual ya en Huawei, tenemos un procesador propio bastante afín, bastante personalizado y específico, que es el Huawei High Silicon Kirin 960, acompañado por una gráfica, la Mali G61, una nueva Mali. Es un procesador octa-core y tenemos 4 GB de RAM DDR4, aunque también se comercializará una versión de 6 GB de RAM que no sé si llegará a Occidente. El almacenamiento es de 64 GB, ampliables mediante tarjetas hasta los 256. Cabe resaltar un lector de huellas de nueva generación con detección por fases, con 4 niveles de intensidad y lectura 3D 360 grados, que pues nos aumenta la velocidad del lector y la seguridad. Huawei es el mejor lector del mercado sin dudas. Así que pues un punto por el que se puede comprar este terminal es por el lector de huellas, ya que es algo bastante diferencial. El procesador de Huawei incorpora tecnologías de carga súper rápidas y admite compatibilidades de carga hasta 5,1 amperios. La batería, aquí nos vamos a centrar un poco más. Nos encontramos ante un terminal muy grande. La batería, en contexto al tamaño, queremos que es adecuada pero no sobresaliente. 4000 mAh que aguantarán pues el típico día de uso
sin tregua, o los 2 días, 3 días, depende del consumidor. Es una batería estándar de litio y aleación de neodimio para obtener mayor concentración del litio. Su carga admite tecnologías y compatibilidad de 5.1 amperios, una carga muy rápida, lo cual nos da, pues eso, nos puede dar 45 minutos, 100%, cosas así. También tiene Charge Adapter para optimizar su carga y reducir la temperatura. Esto evitaría los típicos sobrecalentamientos siempre que lo hagamos, que el de Huawei. Y el Long Time Engine Fresh para aumentar la vida útil de la batería, digamos, para que con el tiempo no se empeore demasiado. La conectividad tiene todas las redes y bandas tradicionales, por supuesto tiene 4G, LTE, NFC, pero como la mayoría de los topes de gama hemos perdido en este caso la radio FM. Es algo que es una pena, pero no incluyen las grandes compañías radio FM, aunque siempre la podemos ver mediante otros métodos. El rendimiento, pues el nuevo Kirin nos ofrece un rendimiento brutal, lo mueve todo, como era de esperar, básicamente no tenemos ningún problema, la RAM y la fluidez son bastante buenas y los fallos son imperceptibles, aunque sí que puede que haya competidores que le superen en algunas características si ya nos ponemos súper concretos. En software estamos hablando de uno de los primeros terminales con Android 7.0 Nougat. Tenemos la capa de MUI, Emotion UI, que es una capa bastante mala, la verdad, pero que va mejorando versión tras versión y se nota. Siempre preferiremos el Android Stock porque el EMUI pues te quita al final cosas y no añade tanto como para justificar la falta del peso y la personalización. Tiene cosas interesantes en esta versión 5.1, como una tienda de temas que cada vez es más grande, el Dual SIM Controller, el Miss Touch, aunque sí que se puede hacer un poco pesado para lo que trae. La pantalla, estamos hablando de un panel IPS bastante grande, en concreto 5,9 pulgadas, con una resolución 1080 Full HD, aunque sus rivales ya tienen tecnologías 2K y 4K en la pantalla, así que podemos decir, entre comillas, que es una tecnología ya un poco obsoleta en la gama alta. 373 píxeles en cada pulgada, lo cual está bastante bien. Una buena interpretación de brillos y contrastes y un brillo perfecto en los exteriores, con antirreflectantes y tal. Unas tecnologías nuevas que pone Huawei que siempre ayudan en exteriores. Aprovechar el 77% del frontón, un buen porcentaje, no es el mejor y tampoco es el peor, es bastante en la media, podríamos decirlo así. Apartado auditivo del micrófono y el audio, pues tenemos un buen apartado auditivo, incorpora altavoces multidireccionales con volumen aceptable, que lo mete a competir con los mejores, pero no igual a competidores como el S7, el S7 Edge o el HTC 10, está claramente un peldaño por debajo, pero cumple bastante bien. Si tienen los auriculares, eso sí, el ecualizador propio de Huawei es una pasada y suenan brutales. La cámara, aquí nos vamos a detener un poco más, ya que es un apartado bastante importante. Tiene una doble cámara principal en colaboración con Leica, una cámara dual, digamos. Sensor principal de 20 megapíxeles, monocromático, con apertura focal 2.2, y también tiene el otro objetivo de 12 megapíxeles cromático full color. Es una cámara claramente un peldaño por debajo también de la competencia, incluso a nivel similar de su antecesor, el del P9. No ha mejorado en cuanto a generaciones, pero sí es buena cámara. El software está muy bien trabajado, un buen estabilizador óptico de imagen que no llega a los de Sony ni a los de Samsung, pero está bastante bien. Un flash dual de doble tonalidad bastante aceptable, autofocus, zoom híbrido por 2 y puedes grabar en resoluciones 4K con tasas de frames bastante aceptables. La cámara de selfie de 8 megapíxeles, focal 1.9, bastante luminosa y es bastante buena cámara de selfie, cumple con su función y está bastante cerca de los demás exponentes de su categoría. Su precio es aquí donde podemos llegar al mazazo de Huawei, es de 699, puede que por ese precio haya mejores exponentes en el mercado, pero bueno, tiene
factores que lo podrían hacer interesantes para la compra. Huawei siempre se caracterizaba porque en su gama Mate eran terminales especialmente baratos. Si los comparábamos con los demás topes de gama este año no lo han hecho. Ante la devaluación de terminales como el S7, el HTC 10 va a perder mucho mercado. Te les recomiendo comprar si quieres un tono de originalidad, si necesitas un lector de huellas, si eres fan de MUI, que no creo, o si quieres Android 7.0 Nougat. Por lo demás, si no, yo creo que hay mejores terminales en el mercado, dígase S7. Bueno, ya he vuelto, ya estoy de nuevo, ya va a haber reviews, muchos vídeos. Un saludo y como siempre a un buen diseño con unos marcos muy bien aprovechados, un hardware que cumple y está un peldaño por debajo de su competencia, pero parece bastante correcto. Tenemos Android 7.0 Nougat, lo cual es positivo, pero la capa de MUI a muchos no les gusta y las funcionalidades que trae son escasas. Tiene todas las bandas, solo falta la radio FM como era de esperar en un gama alta. Esperábamos un poco más de la cámara y eso sí, está un peldaño por debajo de lo esperable, pero es muy buena cámara. El micro y audio es muy bueno en el terminal y ha sorprendido gratamente. La batería es buena pero no excelente, sobre todo si contextualizamos con el tamaño. La pantalla es muy buen panel, solo que la resolución es un poco baja y se está empezando ya a quedar obsoleta.